Lo anunciábamos, ya está con nosotros aquí en vivo, fue diputado, es ministro de Medio Ambiente, pero además coordinador general del Grupo Ciudadanos que fundara junto a Ernesto Talvi. Adrián Peña, le damos las buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Algo llegó a ver de los informes finales que estábamos viendo. Sí, es un tema bien importante, les comentaba antes de salir al aire, estamos con toda... Y también escuchaba los comentarios que ustedes hacían al cierre del bloque. A ver, estamos en una etapa de transformación de la política nacional en materia de gestión de residuos, ¿no? Actores conocidos, Julio Sosa, que está a cargo de este tema en la Cámara de Industrias, también Nacho Lorenzo, que es el director de limpieza aquí en Montevideo, actores con los que permanentemente estamos en contacto. Estamos comenzando a aplicar la ley 19.829, es la ley general de gestión integral de residuos del año 18, que, bueno, no se había aplicado, la comenzamos a aplicar. La primera medida fue construir el plan nacional que la ley obliga, y desde diciembre del año 21, después de un año de trabajo, tenemos un plan nacional, una mirada integral, holística de la gestión de residuos en sus múltiples corrientes. En ese marco se consagra por ley un concepto bien importante que es la responsabilidad extendida del productor, un concepto que no es nuevo en el Uruguay, porque ya se aplicaba, por ejemplo, desde el 2003 a la gestión de las baterías, la gestión de los residuos, de los neumáticos, por ejemplo, tiene este concepto, es decir, quien incorpora el producto al mercado es el responsable de su residuo. Es un concepto central. Por eso, como explicaba Julio, el responsable de los residuos que surgen a través de los envases, por ejemplo, en este caso es la Cámara de Industrias. Pero estamos avanzando también en un decreto que estará pronto en días, que es el de aparatos eléctricos y electrónicos, que son 40.000 toneladas en el Uruguay, donde la responsabilidad de los importadores de aparatos eléctricos y electrónicos que tendrán por primera vez en el Uruguay una corriente de reversa. Uno se romperá el plasma y lo comprará otro, pero tendrá dónde llevarlo y tendrá incluso un valor. Eso es lo que está pasando, y así con otros residuos como los de obra de construcción y otras corrientes importantes de gestión. Con el plan de la Cámara de Industrias tenemos un problema porque el plan recupera apenas el 4% de los envases, el plan existente. Entonces este nuevo plan, el plan Vale, que fue presentado en febrero de este año y que está siendo aprobado esta semana por el Ministerio de Ambiente, bueno, y genera una inversión 10 veces superior a la que la Cámara hacía e incorpora, como se decía, el sistema de depósito de reembolso. Entonces por primera vez el descartable va a tener un precio, va a tener un valor. Uno llevará la botella descartable o la lata o la botella de vidrio, ¿no?, del vino o del whisky a una máquina y eso tendrá un valor. Sí. Y eso cambia porque aparece un incentivo ahora para la recuperación. En este sentido, nosotros firmamos 2 resoluciones en abril del año 2021 que obligan a las empresas a alcanzar una meta del 30% al año 23, a diciembre del 23, y del 50% al diciembre del 25. Y para alcanzar esas metas es que la Cámara de Industrias presenta este plan. El director decía que eran desafiantes. ¿Se puede cumplir con esas metas? ¿Son demasiado ambiciosas? Las metas yo creo que son razonables. A ver, en el primer mundo la recuperación es de más del 80%. En el primer mundo, como dice bien usted, ministro. Sí, pero nosotros no estamos pretendiendo ser el primer mundo, sino que apenas estamos pretendiendo llegar a tasas del 30% y del 50% en 5 años, entonces, desde que las planteamos. Entonces, nos parece que es bien razonable y que son metas alcanzables para nuestro país. Luego, hay otras instancias. El Plan Nacional tiene un objetivo al año 2032 y para ese 2032 la meta es del 70%. Pero para esta primera etapa yo creo que es un salto importante con respecto a donde estamos, pero no con respecto al mundo, ni siquiera algunos países de la región. Ahora, ¿quién paga ese reembolso del que mencionaba? Bueno, era como lo explicaba Julio, en realidad esto tiene el mismo sistema, digamos, del retornable. Cuando uno lleva la botella de vidrio de cerveza, por ejemplo, la botella de vidrio de algún refresco, eso tiene un valor y se reembolsa. Hay una inversión inicial que la hace la Cámara de Industrias, pero luego eso comienza a girar, ¿no? Y es como un capital de giro que está rodando en el sistema. Luego la inversión de los equipos lo tiene que hacer sí la Cámara de Industrias. Es una empresa, en principio una empresa noruega, la que está diseñando el sistema, que es líder en esto a nivel mundial.
es el primer DDR, el primer depósito de reembolso en América Latina. Esto existe en Europa, existe en algunas partes de Estados Unidos, pero en América Latina es el primer país que lo va a incorporar. Y es un salto importante. Obviamente, como decía, esto multiplica por 10 la inversión de la Cámara de Industrias, es un esfuerzo importante de la Cámara y demuestra también un compromiso de su directiva por alcanzar las metas, lo cual también ha sido un tema importante, que hay un liderazgo de la Cámara de Industrias para tratar de llevar esto adelante. Pero es fundamental. Yo creo que en materia de residuos nosotros estamos muy mal. El Uruguay en diferentes indicadores en materia ambiental, tiene indicadores razonables. Uruguay no es un país con grandes problemas ambientales, quizá uno de los más relevantes es la calidad del agua, pero aún allí la calidad del agua es media y buena. Ahora podemos profundizar. Pero en materia de gestión de residuos estamos en un problema y las múltiples acciones del plan apuntan a solucionar este problema. Ayer cerramos un acuerdo con el Ministerio de Economía y con la OPP, donde el Ministerio va a recibir 17 millones de dólares que van a traccionar el cierre de los vertederos en el interior del país fundamentalmente. El Uruguay tiene solo 3 sitios de disposición habilitados en el interior del país ambientalmente, el resto son montones de basura acumulada a través de los años sin tratamiento de lixiviados. Los lixiviados permean las napas, contaminan el agua. ¿Y de dónde va a ir eso? Regionales. Bien. Estamos con un plan de regionalización. A ver, el primer escalón que tenemos en materia de disposición final... El primer escalón es la gente. ¿Usted cree que la gente tiene conciencia en el Uruguay? Bueno, creo que sí. Creo que viene mejorando. Bueno. ¿No? Y creo que viene mejorando de manera importante. Pero... Y vuelvo sobre eso, que es clave, porque no hay cambio si no hay cambio cultural, ¿no? ¿Habrá campañas? Van a haber campañas, pero además es importante que cuando la gente decide hacerlo bien, tenga las herramientas y los instrumentos para hacerlo, que hoy en general no están. Entonces el plan nacional trata de converger en múltiples acciones que primero tratan de generar menos residuos, ¿verdad? Eso es lo primero, generar menos residuos, valorizar todo lo que se pueda en el camino. ¿Cómo se hace para generar menos residuos? Bueno, allí es los hábitos. ¿Se refiere a la casa de familia? Hay muchas acciones. Una tiene que ver con los hábitos de nosotros como consumidores. Entonces allí tenemos toda una campaña para desalentar lo que tiene que ver con el consumo de plásticos de un solo uso. Todo aquello prescindible, ¿no?, que no es necesario utilizar, debemos dejar de utilizarlo. Por ejemplo, los platos descartables, los vasos descartables, los tenedores descartables. En muchos casos son una solución, pero en muchos casos se puede prescindir de su uso. Hay que volver, ¿verdad?, a la loza, hay que volver al vidrio y a reutilizar los elementos. Pero también esto tiene que ver con el diseño de los productos, que desde que se diseña algo, lo que está trabajando también la Cámara de Industria, CETEPLAS, el LATU, se diseñen pensando en la reutilización del envase. Que sean biodegradables o que ya se descompongan. O diseñarlos con la posibilidad de que se puedan volver a utilizar, ¿no?, para otra cosa, por ejemplo. Pero reducir es muy importante. Luego valorizar todo lo que podamos en el camino, por eso todas las estrategias de valorización, las de reciclaje, pero también otras, que de transformación de energía, etcétera, todas son bienvenidas en la medida que sean viables desde el punto de vista económico, que es otra cosa importante, y enterrar lo menos posible, pero cuando enterramos hacerlo bien. Hoy eso no lo estamos haciendo bien. O sea, nosotros el primer escalón en enterramiento es una celda impermeable con tratamiento de lixiviados, ¿no? Y eso es un relleno sanitario. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Sitios regionales en el interior del país, de forma tal de licuar los costos fijos. Entonces, por ejemplo, el primer acuerdo al que llegamos, acuerdo político entre los intendentes de Rivera y Tacuarembó. Habrá un sitio equidistante. Se va a recolectar en las capitales departamentales, eso va a una usina de transferencia, una estación de transferencia, ahí se clasifica y ahí entran los clasificadores a trabajar, todos los que puedan participar de la clasificación, y lo que no tiene valor se compacta y se lleva a este sitio equidistante en las dos ciudades y comparten los costos por tonelada en el pago de este sitio. Eso supone un cambio y una mejora. Hoy, por ejemplo, en Tacuarembó, el relleno sanitario, el vertedero está arriba del acuífero guaraní. Yo recuerdo en La Paloma, cuando uno va a La Paloma, dobla a la izquierda para ir a La Pedrera, ahí hay en Rocha, un olor tremendo. A ver, en Rocha cada realidad es diferente, ¿no? Mi tour, desde que soy ministro, son conocer los vertederos y basureros de todo el país, o sea que los conozco todos. En el caso de Rocha hay un relleno sanitario, ¿no? O sea, en la ciudad de Rocha, cerquita de la ciudad, a unos kilómetros, hay un relleno desde septiembre del 2020, habilitado por el Ministerio de Ambiente. Es esta celda que le digo impermeable y con tratamiento de lixiviados. El punto es que la Intendencia todavía no está pudiendo trasladar
desde, por ejemplo, desde Punta del Diablo, desde el Chuy o desde Lascano, lo que allí se genera. Entonces nosotros de esos 17 millones de dólares que ayer acordamos con OPP y Economía, son para ayudar, por ejemplo, a Rocha a esto. Ahora Rocha va a tener, con ayuda del gobierno central, una estación de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que los camiones, los colapatos, que le dice que son los camiones que andan en la recolección de los barrios, van a la estación de transferencia, se clasifica, el resto se compacta y en un camión más grande se manda a Rocha. Y cerramos el vertedero. ¿Y ahí de la van Paloma, a jugar algún papel los recolectores? Sí, es una de las líneas fundamentales del plan, es el tema social. Hay 5.000 personas, 5.000 trabajando en la informalidad en el Uruguay en este tema. Es fundamental, por eso cada estación de transferencia lleva una planta de clasificación y ahí, a través del mecanismo que sea, a través de cooperativas, por ejemplo, se trata de incluir a los clasificadores. Eso es fundamental, es obligación además a través de la ley, pero se trata de algo fundamental. Aquí va a haber un doble ingreso, el que puedan percibir por la venta de estos productos, pero también el financiamiento que la Cámara de Industrias va a llevar a los 19 departamentos, porque hoy el plan de envases está en 6 departamentos. Y las resoluciones que firmamos en abril del año pasado obligan al plan a estar en todo el país. Y eso cambia también la lógica. La problemática social aquí es muy importante. El año pasado, por ejemplo, en un vertedero del interior del país falleció una persona. Porque la situación de los vertederos tiene distintos grados de complejidad. Todos los vertederos no están autorizados ambientalmente, pero desde el punto de vista de su gestión los hay mejores y los hay peores. En algunos casos hay alambrados, iluminación, hay cierto control, en otros no. Sí. Entonces no hay control del ingreso, no hay control, y bueno, y aquí este caso que les comento es de un clasificador que murió aplastado por una máquina. Tremendo. Entonces esas cosas pasan. Y hay otra temática, ¿no?, vinculada a problemas sociales, vinculados en muchos casos a adicciones. Entonces hay que hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, tratar de que todos formen parte de la solución desde el punto de vista del trabajo, pero también trabajar con los que tienen otras problemáticas que trascienden obviamente al tema ambiental. Yo creo que vamos a tener un salto cualitativo muy importante en la gestión de residuos, porque además, algo que valoro mucho, es que este plan lo construimos entre todos. Es un plan en el que participaron el Congreso de Intendentes, o sea, todas las intendencias. Es un plan en el que participó la Universidad de la República, universidades privadas, el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Entonces el plan lo lidera el Ministerio de Ambiente, pero es de todos. Y eso es fundamental en las políticas ambientales. Por eso venimos trabajando tan cerca con las intendencias y fundamentalmente con la de Montevideo, ¿no?, que es la más grande del país. Ministro, le voy a lo práctico. Sí. ¿No? A la gente que está en su casa, la ama de casa, eso es ya una cosa políticamente incorrecta. A la señora, al señor que están en su casa, en términos prácticos, ¿qué es esto, por ejemplo? Yo tengo un envase de vidrio, una lata que abrí de algún producto, un pedazo de madera que me sobró, una botella de vidrio, todo eso, ¿qué hago con eso? A ver, esto que le estoy hablando... Y eso del reembolso. Es decir, bien, eso es lo que les estoy contando, tiene que ver con la gestión general a través de las intendencias. Todas las intendencias están yendo a sistemas de segregación en origen, es decir, que uno pueda separar en su casa. De manera gradual, algunas intendencias están con un nivel de avance mayor que otras que están recién comenzando. Montevideo, por ejemplo, tiene la decisión de avanzar en ese sentido en determinados barrios, ¿no?, comenzando por determinados barrios, para que las personas que hoy se manifiestan con intención de clasificarlo puedan hacer. La separación en origen, es decir, en tu casa, supone una recolección separada también, porque antes se llegaba a separar y después se mezclaba todo en el camión, y una disposición separada. O sea, habrá contenedores diferentes. Exacto, exacto. El punto, y lo del retorno. Lo del retorno tiene que ver con que esa lata... ¿A dónde puedo ir a cobrar algo? Vas a ir a un supermercado, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a llevar con los envases, con las botellas, vas a llevar tus latas, tu envase, lo vas a meter en la máquina y te van a dar un ticket o algo que te va a servir en el supermercado. Pero va a ser ese tipo de cosas, una lata, un envase plástico, de vidrio. En este caso es PET, básicamente vidrio y lata, lo que va a ir en esas máquinas. Bien. ¿No? Compra un refresco en envase de plástico, ¿lo puedo llevar? En un descartable, sí. En lugar de tirarlo, se va a valer ahora 2, 3, 4, 5 pesos, no está establecido el precio, ¿no? Y tenés un incentivo para acumularlos y llevarlos. Incluso en países de primer mundo, como vos señalabas, en Suecia, por ejemplo, que me tocó estar hace poquito, este sistema funciona muy bien y a veces para la gente de poder adquisitivo elevado,
Bueno, no le dan mucha pelota porque vale poco ese descartable, pero sí para otras personas. Entonces, eso que está tirado en la calle no aguanta en la calle porque vale 5 pesos. Entonces van y lo llevan a la máquina y se hacen de 5 pesos. Entonces, por poner un ejemplo. Entonces, esto cambia radicalmente. En estos países, la incorporación de un sistema de depósito de reembolso pasó la recuperación de 40% a más del 80%. En Alemania, por ejemplo, es uno de los ejemplos, o en Bélgica. Ahora, es importante señalar la importancia de la recuperación. Uruguay no tiene un problema de reciclaje. Uruguay tiene capacidad instalada para reciclar. Por ejemplo, en el PET hay una empresa instalada en Pando que tiene 2 líneas de producción que lo que hacen es lavar el PET y picarlo, y eso lo mandan a la Argentina, ¿no? Ese pellet. En Argentina se transforma en una resina que viene a Uruguay y aquí se transforma en la preforma de la nueva botella. La empresa tiene instalada 2 líneas, funciona solo una, porque no le llega PET suficiente. Y a su vez podría ser el proceso de Argentina si llega a unas 500 toneladas por mes. Cuando yo arranqué como ministro estaba en 200 y algo de toneladas por mes, ahora ya están las 300 toneladas. Si llegamos a las 500, la empresa podrá hacer eso aquí en el Uruguay. Entonces el tema es recuperar más, que esa botella no vaya a la calle, no vaya al arroyo, al río, ni al mar, ni al vertedero, vaya a donde la podemos recuperar. Entonces, ese es el plan tiene fuerte centro en el eje de economía circular, ¿no? Y por ahí pasa básicamente esto. Que pague más, quien contamina más, era un poco la línea de la Intendencia. Bueno, va por ese lado. A ver, la Intendencia está pensando conceptualmente una herramienta, porque hay un tema importante, que lo señaló el director de limpieza recién, ¿no? Y eso le va a gustar si me está viendo que yo diga esto. La responsabilidad de las intendencias es en los residuos domiciliarios. No es ni los residuos de construcción, ni los residuos de aparatos eléctricos, no es la responsabilidad de los residuos de envases de agroquímicos, no es la responsabilidad de residuos hospitalarios. La responsabilidad es los domiciliarios. Entonces, supongo que también hay muchos ahora, restaurantes y todo ese tipo de cosas. Sí, los comerciales, pero digo, la responsabilidad de la gestión es básicamente sobre ellos. El resto tienen otra corriente, ¿no? Y otro plan de acción con responsables que son los productores. Hay un área en que confluyen las gestiones, porque lo domiciliario se confunde con los envases, por ejemplo. Entonces, la Intendencia lo que está planteando conceptualmente, ¿no? Todavía no está bajado a tierra 100%, pero están laburando en eso, es que lo que ellos gestionan, ¿verdad?, que no es domiciliario, sea algo que puedan cobrarle al responsable del residuo. Que esto surgió luego de la no aprobación del préstamo en el BID, donde la Intendencia se encontró con menos recursos de los que tenía planificado para la gestión de residuos. Entonces están elaborando una propuesta de ese tipo que todavía no está cristalizada, pero que venimos dialogando también para estar al tanto desde el Ministerio, ¿no? Y eso, bueno, sería algo que cobrarían a algunos generadores, como dicen ellos, importantes de residuos, ¿no? Camila, no sé si quieres preguntar algo más de esto, si no, yo iba a salir un poquito de este tema, porque después también le quiero llegar a alguna pregunta política. Ya sé que a usted le gusta mucho la política. Bueno, sí. Es un político. Estoy acá por eso. Es un político. Es así. Pero usted dijo algo que puede haber dejado preocupado más de uno. No tenemos grandes problemas, salvo alguna cosa en el agua. Sí. ¿Es confiable el agua potable? Yo me acuerdo Fernández Huidobro, por ejemplo, cuando era ministro de Defensa, e insistía en la necesidad de vigilar los ríos y arroyos, etcétera. ¿Es confiable el agua que estamos consumiendo en la canilla? El agua es confiable, 100%, o sea, o se brinda un agua de calidad, es la que yo tomo, y no de ahora que soy ministro de Ambiente, ¿no? Eso es así. Y a su vez, bastas los números. En Uruguay no hay ningún problema de salud pública vinculada a la ingesta de agua potable. Todo lo contrario. Uruguay superó la pandemia, ¿no? Y superó otras, como el cólera en su momento, gracias a la disponibilidad de agua potable. Y mitiga algunos problemas que puede tener en materia de salud pública, como los problemas generados por la falta de saneamiento, porque tiene abundante agua potable y de acceso, además del 90% de la población, que es un número muy importante a nivel global. O sea, Uruguay es referencia en ese sentido. Y la calidad del agua está garantizada y los controles que OCE hace... ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación tiene que ver con la calidad del agua que toma OCE. Es decir, OCE se encarga de potabilizar el agua que toma. El agua que le llega a la OCE en las distintas plantas de potabilización cada vez es de peor calidad. ¿Y ahí qué son? ¿Los fertilizantes? Bueno, hay múltiples aspectos. ¿Se está haciendo algo? Sí, en la cuenca de Santa Lucía, que es la cuenca prioritaria del Uruguay,
estamos trabajando mucho con el primer plan y vamos por el plan de segunda generación, como se denomina, donde hay múltiples acciones vinculadas a la cuenca que tratan de mejorar la calidad del curso. Esto no es inmediato, ¿verdad? Porque la componenda de los nutrientes y demás no se cambia de un día para el otro, pero hay allí un trabajo. ¿Cuáles son los principales problemas? Algunos están ya controlados, por ejemplo, los efluentes industriales. Hoy, más del 90% de los efluentes industriales de la cuenca de Santa Lucía y más del 80% de todo el país están monitoreados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Hoy usted va a un monitor del Ministerio de Ambiente y ve lo que cada industria, la que quiera ver, está volcando, ya sea en aire o en efluente líquido, ¿verdad?, al medio ambiente. Si hay allí algún problema, se identifica claramente. Ha habido allí una gran inversión también de los privados, como exigencia del Ministerio de Ambiente. Luego, las ciudades, los pueblos que están contra el río Santa Lucía, todos tendrán su planta de tratamiento de saneamiento, porque antes volcaba todo eso crudo al curso de agua, que luego va a potabilizar. Y por último, hay un tema que es vinculado a la contaminación difusa, que es importante para un país como el nuestro con base productiva, es decir, la contaminación que surge de la fertilización, más que del uso de plaguicidas, del exceso a veces de fertilización, que hay que comenzar a gestionar de mejor manera. En el Santa Lucía, el principal tema tiene que ver con la materia orgánica producto de los tambos. Hay 1.100 tambos en la cuenca de Santa Lucía, 400 tienen tratamiento de efluentes de su sala de ordeñe, el resto no. Bueno, hay que avanzar en eso y hay que ayudar a los productores para incorporar esa gestión para que el curso tenga mejor calidad. Nosotros estamos haciendo en este periodo la mayor inversión en 150 años en agua potable. Arasatí. Arasatí. Estamos yendo a una alternativa que va a convivir con Aguas Corrientes y Santa Lucía, atendiendo eso que en su momento decía Fernández Huidobro, la seguridad que debe tener el área metropolitana en cuanto a abastecimiento no está garantizada con una sola fuente, que es el Santa Lucía, y con una sola planta, que es Aguas Corrientes. Ahora tendremos otra fuente y otra planta. Seguirá siendo la más importante de Santa Lucía. Y el Río de la Plata va a ser la fuente. Esa va a ser una de donde va a salir el 30% del agua potable. Plan de potabilización del Río de la Plata. Como se ha hecho cuestionado. Es un plan muy virtuoso, la mayor inversión en agua potable en 150 años. Nos permite por primera vez dejar de depender únicamente de Aguas Corrientes y de Santa Lucía, ¿no? Y genera una alternativa y una posibilidad de mejor calidad de agua potable. Allí la parte técnica está definida, seguimos trabajando en cómo será la operación y el financiamiento, eso es lo que puede generar alguna polémica. En todo caso, tenemos claro que es constitucional. Del otro lado no colaboran mucho, porque están construyendo un mega colector en Argentina sin autorización de Uruguay. ¿Cómo avanza bueno, eso? Yo ahí tengo mis... a ver, esa obra del lado argentino es una obra que fue presentada por la Argentina hace muchísimos años. Es un mega plan de saneamiento que tiene dos colectores, uno es el de Riachuelo, que es el primero que va a quedar operativo, y el otro es el de Berazategui. En cada uno vuelcan el entorno de 4 o 5 millones de personas. La información que yo tengo es que esto fue aprobado en el año 2002 por primera vez en la Comisión Administradora del Río de la Plata por Uruguay y que luego fue ratificado en el año 2009. Esa es la información que yo manejo, que hemos seguido de cerca todo este proceso. Nosotros hemos pedido mucha información a la Argentina que nos ha sido brindada. Hay que tener en cuenta que hoy todo eso de los 8 millones de habitantes, eso llega al río y llega sin tratamiento o con escaso tratamiento, al Río de la Plata. Hoy va a llegar un poco más adentro, pero tratado, ¿no? Con una obra que es financiada por el Banco Mundial. Uruguay no lo objeta entonces. Hasta donde yo sé, no. Y creo que una obra que supone tratar mejor el saneamiento de Buenos Aires y que se vuelque en mejor calidad al Río de la Plata, no tendría sentido que fuera objetado. A su vez, este desarrollo fue autorizado por Uruguay en su momento. Nuestros estudios indican que no va a haber afectaciones para el Uruguay. Y eventualmente, por la dinámica de las corrientes, si existiera alguna afectación por el volcado, es sobre costas argentinas, por la propia dinámica del río, ¿no? El mismo río que tira arena para acá y barro para allá. Esa dinámica que nos enseñaron en geografía en el liceo es la que hace también que la corriente vaya hacia allá. Nosotros esto lo hemos seguido muy de cerca. Yo asumí el 27 de agosto del 2020 y el 28
de agosto estuve ocupándome directamente de este tema y tenemos toda la información disponible. De hecho, le hemos presentado al Parlamento ya, ¿no? Peña, en el marco de la rendición de cuentas, con los recursos asignados, ¿hubo que hacer algún ajuste o cambio de planes? ¿Qué pasa con UPM y con esto también de la mudanza? Bueno, seguimos trabajando. ¿No le dieron No. una plata que pidió? Sí, venimos bastante bien. Para controlar UPM. Digamos que tenemos todavía un monto que nos estaría haciendo falta. Yo creo que lo vamos a resolver en el Parlamento, por lo que he hablado con el equipo de Economía. El resto de las aspiraciones del Ministerio han sido contempladas, sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de mudarnos a una nueva sede, porque estamos desparramados en 4 locales, aparte es una ineficiencia, un sobrecosto que tenemos ahí. ¿Son menos recursos igual para la mudanza? Están los recursos para la mudanza, están asegurados, están otras peticiones que hicimos. Mejoramos en el presupuesto sensiblemente. Hay que aclarar esto: cuando el Ministerio se crea, el presupuesto de la temática ambiental mejora comparado con la administración anterior, luego mejora en la rendición pasada y ahora vuelve a mejorar. Todavía no es suficiente. Hoy lo hablaba con el sindicato, me estoy reuniendo el primer martes de cada mes con el sindicato. Hoy les decía, no es suficiente, yo lo entiendo, soy el primero que lo digo, todavía tenemos una brecha con lo que necesita el Ministerio y lo que tiene, pero es importante reconocer que venimos mejorando. Y conseguimos, en esta renegociación de ayer, estos 17 millones de dólares, que son una inversión importante para destinar a una temática en la que yo creo que estamos muy mal y que va a tener un fuerte impacto con esta inversión directa del gobierno central, ¿no? Ministro, le cambio de tema en los pocos minutos que nos quedan. Usted acaba de llegar, esto es en vivo, de la presentación del último libro del 2 veces presidente Sanguinetti, La fuerza de las ideas. Un libro fuertemente reivindicativo o reivindicatorio de la figura de José Valle Ordóñez y del vallismo. Poco tiempo atrás, el semanario Búsqueda informó que en Ciudadanos había gente que estaba pensando que se había que, debía llegar el final de la actuación de Sanguinetti como secretario general del partido. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, la mayoría de todos los órganos del partido son de Ciudadanos. Lo es el Comité Ejecutivo Nacional, lo es la Convención Nacional. El presidente Sanguinetti es secretario general por una decisión de Ernesto Talvi. Fue una decisión que él tomó, que creyó oportuna en su momento. Y la verdad es que ha hecho una excelente gestión en todo este tiempo. Personalmente yo no estaba de acuerdo con que fuera Sanguinetti secretario general en la medida que habíamos ganado la interna y la idea era generar una renovación en el partido. Obviamente no hay duda sobre la figura de Sanguinetti y sobre lo que representa para los colorados. Eso está fuera de discusión, ¿no? Es referencia para cualquiera de nosotros, incluso para lo que nos hemos integrado a su sector político. Pero creíamos que era tiempo de otra figura y de otra conducción. Nosotros queríamos que el propio Talvi fuera el conductor del partido. La realidad es que esa decisión fue tomada y que el presidente Sanguinetti ha tenido una conducción de unidad en todo este tiempo, en la que el partido ha transitado de buena manera y que ha hecho muy buenas campañas, y sobre todo la campaña vinculada a la ley de urgente consideración, donde creo que el rol del partido fue central y también su figura. Naturalmente, el sector y muchos compañeros del sector entienden que en un momento el sector que ganó la interna debería tomar la conducción del partido. Creo que eso también es algo que... ¿Y cuál debería ser ese momento? Bueno, son cosas que tenemos que conversar con el presidente, si él entiende que eso puede pasar. ¿Este año, el año que viene? ¿Cómo debería ser? Es una charla que tengo pendiente con él, que nos debemos, que nos hemos hablado y que habrá que ver cómo él lo ve. ¿Tiene candidato? ¿Cuáles son? Bueno, los 15 que integran el comité ejecutivo son posibles secretarios o secretarias generales, ¿no? Pero lo importante es el proceso en el que viene el Partido Colorado, ¿no? Yo creo que el Partido Colorado se está preparando para una instancia decisiva. Hoy es el socio mayoritario del gobierno. Apenas, pero es el socio mayoritario, sí, es verdad, ¿no? También cuenta. Y creo que puede consolidarse, que tiene una chance de crecimiento, una oportunidad en la próxima elección. Y yo ahí sí, a diferencia de Sanguinetti, creo que el partido tiene muchos posibles candidatos o candidatas, ¿no? Ahí es donde tengo un matiz. Porque él dice que hay líderes, pero no candidatos. Bueno, yo creo... Digo, para aclararle a la gente su comentario. Pero ser líder es mucho más difícil que ser candidato, ¿no? Entonces yo creo que quizá haya liderazgos en construcción, pero seguro el partido tiene de dónde elegir candidatos. No creo que el partido tenga en la próxima elección un problema de candidatos. Por supuesto, no hay un Forlán, ¿no? O un Bengoechea. O un Sanguinetti. ¿No? O un Sanguinetti. Bueno, Bordaberry ya dijo también, cerró la puerta. Bueno, no lo sé.
Yo tomaría con ¿Puede pinzas haber esa algún- información. Hay que ver, falta mucho, no sé qué es lo que hará. Nosotros desde Ciudadanos creemos que vamos a tener nuestra propia expresión, pero por supuesto, como siempre hemos dicho, la avenida de Pedro sería muy importante porque es un activo del partido. Lo que digo es que por ahí no hay un Forlán, pero por ahí viene algún Pelistri o algo parecido. Porque eso, y para eso hay que darle minutos de juego. Y tienen que jugar y se tienen que ver en la cancha y van a aparecer. Y yo creo que cuando estamos en el gobierno, que es donde estamos cómodos, es muy fácil que surjan los candidatos. Carolina H. también podría... Por ejemplo, hay muchos hombres y mujeres en la primera línea de gobierno, en el Ejecutivo y en el Parlamento. Entonces, insisto, no creo que ese sea un problema para el Partido Colorado, hoy. Alguna gente piensa que H estaba cerca de Bordaberry, que incluso pidió el número de lista de ella, ¿no? A ver, el número de lista es un trámite administrativo. Sí, ¿no? pero es Que muy todos lo representativo, ¿no? La 15 no es lo mismo depende. La 15 no era lo mismo que la 14. No, está muy bien, pero por ejemplo, te cuento, lo que hacemos normalmente es salvar esos números cuando están en otro partido. En nuestro caso, les cuento como anécdota, la lista 10 en Rocha la tenemos nosotros, por ejemplo. La salvamos nosotros para el partido, porque son números importantes y no se pueden perder. Ahora bien, el vínculo de Carolina con Pedro es obvio. Su madre fue la secretaria de Pedro por muchísimos años, hay un vínculo personal y bueno, habrá que ver qué decidir si es que Pedro viene. Si Pedro viene, yo creo que van a haber reacomodos y seguramente la estructura actual, o como estamos viendo hoy al partido, no sea la misma que luego de su venida, ¿no? Entonces, yo creo que Ciudadanos va a retener muchísimo de sus dirigentes. Me animo a decir que la gran mayoría están comprometidos con un estilo de hacer política y con un ADN y una identidad que los identifica y se sienten cómodos en el sector. Alguno podrá ir a apoyar a Pedro y otros a otro candidato. Y ese reacomodo va a ser también que gente que está en otros lados pueda venir hacia nosotros. Eso es normal en política, es normal que pase. Somos todos correligionarios y todos estamos aportando y es legítimo que puedan darse estas cosas. Pero todo esto tiene un marco de incertidumbre y de especulación que se va a dar cuando lleguen los tiempos electorales que no son estos, ¿no? Entonces allí llegará, las elecciones y las candidaturas son cuestiones de tiempo y lugar. Es estar en el lugar justo en el momento justo y no estamos ni en el momento ni en el lugar, así que hay que ver qué pasa. Muy bien, Adrián Peña, ministro de Medio Ambiente, uno de los referentes de Ciudadanos. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con muchísimo gusto. Y gracias por el tiempo, porque está bueno poder hablar de los temas. Explicarlos. Y creo que eso es bien importante, recuperar el periodismo, ¿no? Para seguir construyendo democracia. Muchas Muy bien. gracias.